Sueño de fuga, del director Frank Darabont, quien también dirigió Milagros Inesperados y es uno de los creadores de la serie The Walking Dead, siendo también director de su primer episodio, y es protagonizada por Tim Robbins y Morgan Freeman. La cinta se centra en Andy, un hombre condenado a 2 cadenas perpetuas acusado por haber asesinado a su esposa y al amante de ella. Podemos ver cómo Andy intenta adaptarse, sobrevivir a la cárcel, todo eso a través de los ojos de Red, otro interno en la prisión que con el tiempo se hace amigo de Andy. Debo hacer una confesión, no había visto esta película. Lo sé, suena a casi un pecado. Hace unos meses salía un montón en el cable, pero como siempre la agarraba empezada y como la tengo en DVD, sí, yo aún colecciono DVDs, como la tengo, siempre pensaba que podía verla en cualquier otro momento. Pero hace unas semanas mi hermano no paraba de hablar de ella y pensé que al fin era tiempo. Ahora puedo ver por qué tanto amor hacia ella. En primera, la narrativa es buenísima, como pocas. No es una con un guión de esos que tienen escenas de acción a cada instante o que haya momentos súper dramáticos cada 20 minutos de esos que hacen llorar. Ni siquiera podríamos decir que es una historia lineal que nos cuenta cómo la película va del punto A al punto B, sino que se toma muy bien su tiempo para establecernos a todos los personajes, a las situaciones, a las subtramas que aparecen conforme la película va avanzando. Déjenme me explico mejor. En la película Milagros Inesperados, si bien también tenemos algunas subtramas que acompañan a cada personaje que nos presentan, tenemos una historia muy clara, que vemos dónde empieza y más o menos sabemos hacia dónde va a ir. La historia de John Coffey. Pero aquí tenemos la historia de Andy, y conforme le van sucediendo cosas, su destino parece ir cambiando constantemente. No tenemos ni idea qué le sucederá, apelará a su inocencia, lo veremos envejecer en prisión, escapará, alguien lo asesinará ahí, etc. Hay un montón de posibilidades y todas se barajean en algún momento haciéndote la película impredecible. Y eso no es todo. En un drama carcelario generalmente vemos lo peor de la humanidad, al protagonista sufriendo de las peores injusticias que jamás hayamos visto. Pero aquí, Andy tiene momentos muy malos, claro, pero también tiene momentos de felicidad, satisfacción, alegría. No todos los presos son sus enemigos. Hay gente buena ahí también, gente que con el paso del tiempo podrían considerárseles familia. O sea, sé que el tono de la película no es del todo sombrío. Hay momentos de comedia satisfactoria o momentos cálidos. Tiene un gran balance de emociones. También tiene algo que me agradó mucho, que no esperé que se fuera a manejar de esa forma. Andy es condenado, pero ¿realmente es culpable o es inocente? Antes de ver la película siempre había creído que desde el principio se establecía que el personaje de Andy era inocente y que la habían condenado injustamente. Pero cuando inicia no queda muy en claro si sí lo hizo o no. Y es una pregunta que queda en el aire, porque él es nuestro protagonista y lo apoyamos, pero ¿no estaremos apoyando a un doble homicida? Otra cosa que me gusta mucho cómo maneja esta película es el tema de la esperanza, de que no hay que perderla sin importar en qué situación estemos, de que hay que buscar cosas que nos mantengan a flote y nunca dejar de ser perseverantes. Y para quienes ya la hayan visto, seguro se darán cuenta que es quizás el tema más importante de la película, y este se maneja en muchas formas. O el tema de la institucionalización, que abarca las subtramas de algunos personajes, del cómo después de pasar la mayor parte de sus vidas en prisión, ya no se hacen a la idea de vivir en libertad. Las actuaciones. ¿Qué podría decir yo de ellas que no se haya dicho ya? Aunque en teoría eso puede aplicar para el resto de la película. Muchas veces se llega a confundir que una buena actuación es buena por su nivel de dramatismo,
que también se realizó aquella escena donde el personaje explota y empieza a llorar. Pero también está el otro lado de la moneda, que son los personajes más calmados, más serenos, que no intentan realizar ningún drama, sino que mantienen cierto punto de seriedad y se manejan así durante casi toda la película. Tienen comportamientos más naturales y es así como se sienten nuestros protagonistas, naturales, orgánicos, como si estuviéramos viendo a dos hombres que en verdad fueron encarcelados y por ende hace todo más creíble. En conclusión, Sueño de Fuga es una gran película, que de seguro ya sabían eso. A pesar de que va poco a poco, no se siente aburrida en ningún momento, es impredecible, los diálogos entre los personajes son muy buenos, son oro, las actuaciones lo son aún más, entre muchas otras virtudes. Es por eso que yo creo que Sueño de Fuga es, claro, de colección. Mi hermano me juzgaba mucho por no haber visto esta película antes, pero yo creo que a la vez es bueno que no lo haya visto antes siendo más joven, porque quizás no hubiera sido capaz de apreciarla como debería. Para terminar, me encantaría que se armara el chisme con su opinión o expectativas sobre esta película en la caja de comentarios. Y bueno, hasta la próxima.